Bienvenidos a una nueva entrega de este canal donde desentrañamos los misterios y secretos del mundo del espectáculo turco. Hoy volvemos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbio universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya hemos analizado la superficie, buceado en las profundidades y ahora, amigos, vamos a escarbar en las posibles consecuencias de esta ruptura, tanto para la vida personal como para la carrera profesional de ambos. Hemos hablado de la súplica, de los rumores, de las posibles causas de la separación. Pero, ¿cómo afectó este drama a la imagen pública de Hande y Kerem? ¿Cómo influyó en sus proyectos profesionales? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? Para empezar, es importante recordar que Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las personalidades más populares y queridas de Turquía. Sus rostros, sus nombres y sus romances son conocidos por millones de personas en todo el mundo. La exposición mediática a la que se someten es constante, y cada paso que dan es analizado y comentado por la prensa y por sus fans. La ruptura, por lo tanto, no solo afectó su vida privada, sino que también tuvo un impacto en su imagen pública. La opinión de la gente, las expectativas de los fans, la percepción de los medios. Todo esto cambió en mayor o menor medida, después de la separación. En el caso de Hande, la ruptura pudo haberla mostrado como una mujer vulnerable, pero también como una mujer fuerte y resiliente. Su supuesta súplica, si es que realmente ocurrió, podría interpretarse de diferentes maneras. Algunos podrían verla como un acto de debilidad, como una señal de dependencia emocional. Otros, en cambio, podrían interpretarla como un acto de valentía, como una muestra de amor incondicional. Lo cierto es que Hande supo manejar la situación con elegancia y profesionalidad. Siguió trabajando, siguió adelante con su vida y demostró que era capaz de superar cualquier adversidad. Su imagen, en general, no se vio afectada de manera negativa. Al contrario, muchos la admiraron por su entereza y por su capacidad de reinventarse. En cuanto a Kerem, la ruptura también tuvo un impacto en su imagen pública. Algunos podrían haberlo visto como el malo de la película, como el hombre que no supo valorar el amor de Hande. Otros, en cambio, podrían haberlo entendido como un hombre que, por diferentes razones, no pudo hacer funcionar la relación. Kerem, por su parte, también supo manejar la situación con madurez y discreción. Evitó entrar en polémicas, no hizo declaraciones negativas sobre Hande y siguió adelante con su vida. Su imagen, en general, también se mantuvo intacta. Demostró ser un hombre responsable, profesional y con la capacidad de aprender de sus errores. Pero ¿cómo afectó la ruptura a sus proyectos profesionales? La fama, a veces, puede ser un arma de doble filo. Por un lado, puede abrirte puertas, darte visibilidad y aumentar tu popularidad. Por otro lado, puede generarte presiones, exigencias y expectativas que en ocasiones pueden ser difíciles de manejar. En el caso de Hande, la ruptura no parece haber afectado de manera significativa su carrera profesional. Siguió siendo una de las actrices más cotizadas de Turquía. Recibió nuevas propuestas de trabajo, participó en nuevas series y campañas publicitarias, y demostró que era capaz de mantener su éxito a pesar de las circunstancias. En el caso de Kerem, la situación también fue similar. Siguió siendo uno de los actores más reconocidos y respetados de Turquía. Participó en nuevos proyectos, viajó por el mundo y demostró que era capaz de seguir adelante con su carrera, a pesar de los problemas personales. Es importante destacar que tanto Hande como Kerem son profesionales con talento, carisma y una gran dedicación a su trabajo. Han demostrado ser capaces de superar cualquier adversidad y de seguir adelante con sus carreras, independientemente de los problemas personales. Ahora bien, ¿qué lecciones podemos aprender de esta historia? En primer lugar, que el amor, a veces, es complicado, doloroso e impredecible. Que incluso las relaciones más perfectas pueden romperse, y que en ocasiones, no hay nada que podamos hacer para evitarlo. En segundo lugar, que detrás de la fama y el glamour, las celebridades son personas, con sentimientos, con miedos y con la capacidad de amar y sufrir como cualquier otro ser humano. Que aunque parezcan perfectos, también tienen problemas, errores y debilidades. En tercer lugar, que la vida sigue independientemente de los problemas que tengamos. Que aunque suframos debemos seguir adelante, aprender de nuestros errores y aprovechar las oportunidades que nos ofrece la vida. En cuarto lugar, que la imagen pública es importante, pero no lo es todo. Que aunque sea fundamental cuidar nuestra imagen, no debemos dejar que nos defina por completo.
que lo más importante es ser fieles a nosotros mismos, ser auténticos y vivir nuestra vida de la mejor manera posible. Y para finalizar, quiero darles algunas reflexiones adicionales. ¿Creen que la presión mediática influyó en la ruptura de Andy y Kerem? ¿Creen que, a pesar de todo, la relación podría haber tenido una segunda oportunidad? ¿Qué harían ustedes si estuvieran en la piel de Andy o Kerem? Como siempre, espero sus comentarios, sus preguntas y sus reflexiones. Me interesa mucho conocer sus opiniones sobre esta apasionante historia. No duden en compartir sus ideas. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, análisis y noticias del mundo del entretenimiento turco. Un abrazo enorme y hasta pronto. Ciao.